Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y mi compañero Marco Antonio Molina y el día de hoy vamos a hablar acerca de pactos con el diablo. Y antes de comenzar con las historias, Marco nos va a dar una introducción acerca de los pactos con el diablo, qué son, cómo se hacen, por qué hablamos de pactos con el diablo. Adelante, Marco, muchas gracias. Bueno, no voy a decir cómo se hacen, ¿eh? Eso no es, no voy a decir, es que No vas, nos va a pasar recetas. no. Pero más bien lo que quería comentar antes de empezar con las historias es que puede haber muchos tipos de pactos con el diablo y que lo que nosotros escogimos para hoy es los pactos con el diablo para conseguir algo, ¿sí? Entonces, es en los que nos vamos a centrar, ¿no? Para conseguir algo, algún beneficio, ¿sí? Ahora, esos pactos, bueno, no son en realidad nada nuevo, ya lo sabemos, hemos seguramente escuchado algunas historias nosotros, y hay incluso historias famosas que vale la pena recordar porque vale la pena que, no sé, si no conocen las historias de Niccolo Paganini, por ejemplo, el famoso violinista de música clásica, pues se decía que él tenía un pacto con el diablo, ¿no? O sea, que su manera de tocar era tan maravillosa que tenía un pacto con el diablo. Lo mismo, seguramente ya van pensando algunos, lo mismo se decía de Robert Johnson, ¿no? El famoso bluesista de principios del siglo XX, que también se decía que él había realizado un pacto con el diablo y por eso se había vuelto repentinamente un gran bluesista, ¿sí? Quedan de él muy pocas canciones grabadas, pero bueno, podemos escucharla, ¿sí? Y así como esas historias, encontramos otras, que estas son dos de las más famosas que podemos pensar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me interesaba a mí destacar de estos pactos? Que es curioso notar que normalmente, y cuando entremos a las historias ya que nosotros hemos recopilado, a las historias más locales, lo que vamos a notar es que normalmente en una comunidad, cuando alguien sobresale mucho por alguna razón, o porque tiene mucho dinero, o porque tiene mucha habilidad, o porque tiene algo especial que lo hace superior a el común de los demás miembros de la comunidad, se atribuye a que eso es producto de un pacto con el diablo, ¿no? Incluso ahorita recordaba otro ejemplo, no uno en particular, pero en Veracruz también se cuenta mucho. Cuando llega un versador y empieza a echar versos o empieza a improvisar en un fandango, se ha llegado a decir que si lo hace con tal rapidez o con tal habilidad, puede ser entonces puede ser el mismo diablo el que está haciendo eso o alguien que hizo pacto con el diablo, ¿no? Y, por ejemplo, en el Siquicirí, en Veracruz, en los fandangos, para evitar que el diablo llegue a los fandangos y empiece a hacer ese tipo de cosas, se empieza siempre con el Siquicirí y se empieza siempre con unos versos que son una oración que se supone que van a alejar al diablo para que a ese fandango por lo menos ya no se acerque a versar o a tocar, porque puede llegar igual con su jarana a tocar, ¿no? Entonces, es de ese tipo de historias de las que vamos a hablar hoy. Ahora, uh, esos pactos, como decía yo, los encontramos en muchas comunidades, ¿no? De repente encontramos que la gente cuenta, y aquí ya vamos a ver si salen historias de Aida o historias mías,
que la gente cuenta de, sí, en el pueblo tal señor tiene mucho dinero, porque hizo pacto con el diablo, ¿no? Por eso podemos explicar que tiene mucho dinero. Entonces, es el tipo de historias de las que vamos a hablar. Ahorita le doy la palabra a Aida y vamos a ir comentando sobre esto, porque son otros, bueno, hay mucho que decir sobre esto, pero a ver, vamos a ver. Ok, sí, justamente ahorita como lo mencionas, una de las historias que yo tengo para contar es una historia también familiar. Esta me la contó mi abuelo y nos contaba a todos sus nietos y por supuesto que también a sus hijos cómo es que su papá hizo pacto con el diablo. Entonces, mi abuelo nos contaba que su papá tenía que pasar 3 pruebas. Él nunca vio al diablo, mi abuelo nunca vio al diablo, pero veía a su papá porque estaba aprendiendo magia negra y estaba aprendiendo a comunicarse con el diablo para pedirle lo que él quisiera. Él me contaba que su papá tenía que pasar 3 pruebas. Una de esas pruebas era un toro que lo tenía que embestir y mi abuelo no debía tener miedo. La otra era con serpientes venenosas, que tampoco debía tener miedo. Y el tercer punto, no recuerdo con qué animal era, pero era algo por el estilo, ¿no? Que también tenía que pasar esas pruebas. Si él pasaba esas pruebas, el diablo le iba a dar lo que él quisiera, pero mi bisabuelo no las pasó. Entonces, como no las pasó, tenía que rezar de por vida unas oraciones todos los días y el día que no cumplía, llegaban a pegarle en la almohada hasta despertarlo, hasta que rezara las oraciones negras que le habían tocado. Cabe mencionar que a pesar de que se supone que él no pasó la prueba que le ponía el diablo para darle lo que quisiera, es cierto que mi bisabuelo fue conocido en la región en la que estaba como una persona que había hecho pacto con el diablo porque tenía cabezas de ganado, tenía muchas tierras y le iba muy bien, ¿no? Materialmente tenía mucha opulencia, mucha fortuna. La cuestión aquí es que toda su fortuna se acabó durante el tiempo que él tuvo vida. No heredó nada, no dejó nada. Vivió todavía hasta el final de sus días en un lugar, en una casa que tenía, pero fue perdiéndolo todo poco a poco. Y se lo achacan justamente a que no había pasado la prueba y la fortuna que le había dado el diablo no iba a ser para siempre, ¿no? Entonces, incluso ni siquiera iba a ser para el resto de su vida, sino más bien fue un poco momentánea, por así decirlo. Estas oraciones que él tenía que rezar por el resto de su vida, además tenía que heredarlas. Esa era la historia que contaba mi abuelo. Entonces, cuando mi bisabuelo ya era muy mayor e iba de visita a la casa de mi abuelo, pues mis tías, o sea, las nietas, pues lo atendían, llegaban, le decían, pásale, abuelito, etcétera, pero él siempre llegaba con una maletita tipo botiquín de doctor, pero de los botiquines antiguitos, pero solamente él podía cargar esa maleta. Cuando llegaba y la ponía en el piso y mis tías querían llevar sus maletas a algún cuarto donde él se iba a quedar, esa maleta no la podían levantar del piso porque pesaba kilos y kilos, una cosa que era irracional, que no se podían explicar, que en un maletincito tan chiquito hubiera algo tan pesado que ellas no pudieran cargar. Pero se cuenta que solamente mi abuelo, bueno, más bien mi bisabuelo, no mi abuelo, mi bisabuelo podía cargar ese maletín y que dentro de ese maletín que nadie sabía que tenía y que nadie podía cargar porque estaba muy pesado, se encontraban esas oraciones. Cuando mi bisabuelo falleció, yo pregunté quién se había quedado con esas oraciones, pero mi abuelo no me supo decir. Él solo me aseguró que no había sido él porque él jamás quiso tener un pacto con el diablo y nunca quiso hacer nada de eso, pero que considera que alguien sí se las quedó. No sabe quién, nunca se supo quién. A lo mejor se las quedó algún pariente lejano con el que no teníamos contacto y no supimos si lo llevó a cabo o no, pero se decía eso, que mi abuelo no iba a poder morirse hasta que no heredara las oraciones. Mi bisabuelo, perdón. Muy bien, muy bien. Está muy buena esa historia. ¿Te parece si leemos una que tengo yo y comentamos después para que Claro que sí. vayamos agregando historias aquí? Es breve esta historia, pero
Ahorita vas a ver por qué me la recordó, la que tú cuentas. Esta historia me la contó un estudiante de la UAM Xochimilco y dice, me cuenta mi mamá que en su pueblo la gente cuenta a su vez una historia que dice que en determinada época del año, en algún lugar de las tierras de cultivo, brilla una luz en el suelo. Dicen que es oro, propiedad de un sujeto que al parecer es el diablo, y que la condición para que alguna persona sea dueña del oro es que acepte una invitación a comer en la casa de este personaje. Algo un poco gracioso que me cuenta mi mamá es que dicen que la comida es abono de los chivos y cabras y que el diablo se lo come como si fueran frijoles y que sus tortillas son las hojas de algunos árboles. Me comenta mi mamá que otra de las condiciones que pone el diablo y que casi nunca se dice es que al morir la persona que es privilegiada con esta herencia, todas las ganancias y favores obtenidos no son heredados a sus descendientes. Esta es una historia de la vida, no sé si es real, pero a mí me pareció interesante cuando me la contó mi jefa. Y ahí termina lo que cuenta este estudiante. ¿Cómo ves? Encontramos dos Fíjate, puntos, ¿no? sí, sí, sí. Uno, las pruebas. Las pruebas en el caso de tu bisabuelo. Y aquí las pruebas que dicen, esas son las pruebas que da el diablo, ¿no? Tienes que pasar, tienes que superar esas pruebas. Y la otra, que no se puede heredar. O sea, esa riqueza no se hereda. A ver, ¿quieres comentar tú algo? Sí, justo era ese el punto que te iba a mencionar, ¿no? De que está como prohibida la herencia de todos esos bienes. Y casualmente es un elemento que otras historias también que tengo acá comparten. Nunca se hereda lo que el diablo te da, porque el diablo te da a ti, pero, y él te lo quita también si quiere, pero no lo puedes heredar, nunca se puede transmitir, que era una de las cosas que, por ejemplo, cuando mi abuelo contaba las historias de su papá, pues siempre preguntábamos, ¿y por qué no nos llegó la fortuna a nosotros, no? ¿Por qué nosotros no tenemos cabezas de ganado, ni tierras, ni nada por el estilo? Pero bueno, ese es uno de los elementos que son muy constantes en estas historias de pactos con el diablo. Ahorita que mencionaste esta, recordé otra que también tengo acá, que es, bueno, no sé si quieres seguir comentando de esto o la A cuento de ver, una vez. si quieres de una vez. ¿Ok? Bueno, esto sucedió aquí en el Estado de México, en Ixtapaluca, donde se iba a construir una nueva central de abastos hace unos años, como 5, me parece. Y esta, porque es muy reciente, esta historia es muy reciente, me la contaron hace poco también. Y lo mismo pasaba. Estaban queriendo echar a andar una nueva central de abastos ahí, ya empezaron a poner puestos, empezaron a organizar gente y demás, pero cuando eran los días de venta no llegaba ni un alma. Nadie separaba el terreno, etcétera. La gente que estaba organizando eso empezó a preguntarse por qué no había ventas acerca de esta nueva central, si era novedoso, si te traían los productos que siempre la gente busca y a costos muy accesibles, etcétera. Fueron buscando y les dijeron, un amigo de ellos que era medium, les dijo que tenían que desenterrar algo que andaba por ahí. Estos se pusieron a escarbar y cuando se pusieron a escarbar, dicen que encontraban como si fueran huesos humanos de niños chiquitos, pero hechos de tierra, que a la hora que ellos quitaban una capa de tierra, se veían los huesos humanos de niños chiquitos, pero se deshacían porque eran como de tierra. Entonces, bueno, continuaron escarbando y escarbando y después resultó ser que otra mujer que también era medium, que andaba por ahí, se topó con uno de ellos y le dijo, ¿a dónde te fuiste a meter que traes un diablo encima? Y el otro le dijo, ¿cómo que a dónde me fui a meter? ¿Cómo que traigo un diablo encima? Sí, traes un diablo encima y ese diablo no es bueno. Y dice que te va a dar dinero porque hay enterradas ollas de oro en ese terreno, pero le tienes que dar a cambio a alguien y ese alguien tiene que ser medium, tiene que ser espiritista, tiene que ser alguien que conozca y que tenga poderes sobrenaturales, ¿no? Entonces, el papá, digo, la mamá, perdón, de uno de ellos,
que también había sido en su juventud una mujer que curaba, que hacía limpias y demás, pues era la que estaba pidiendo el diablo a cambio. Y hasta dijo, la señora tal, ella me la pueden dar y yo les voy a entregar el oro. Cuando ellos se enteraron de todo esto, dieron marcha atrás de la construcción de la nueva central, tuvieron que disolver el negocio, perdieron su dinero y ya no regresaron nunca más a ese terreno. Bien, muy bien. Pues entonces, ah, bueno, aquí hay otro elemento que es que no aceptan el pacto, no es que lo hayan fallado, es que no lo aceptaron, ¿no? Y entonces simplemente dijeron, no, o sea, no voy a hacer eso, prefiero no tener ningún beneficio económico, pero no voy a hacer lo que me están pidiendo a cambio, ¿no? Que es otra de las posibilidades que encontramos, porque en estas pruebas que son muy comunes cuando se trata de cuevas, es muy común que ponga el diablo, normalmente estamos hablando de qué es el diablo, aunque pueden ser otros personajes tradicionales, ¿eh? De repente no es muy claro quiénes son, pero normalmente es el diablo. Entonces, puede poner una prueba, ¿sí? Una prueba muy común es que le dicen a alguien llega a la cueva y entonces le dicen, puedes sacar lo que quieras, pero tienes que estar fuera de la cueva antes de que suene la última campanada de las 12 de la noche, ¿no? Por ejemplo. Y entonces esa prueba que aparentemente no es tan complicada, obviamente se complica porque adentro la gente se distrae o porque hay muchas tentaciones o porque es mucha la ambición, ¿no? Y entonces la gente se distrae. Si no se da cuenta que suenan las campanadas y no sale a tiempo, se queda encerrado ahí, se queda atrapado para siempre. Algunos se salvan y alcanzan a salir, ¿no? Y bueno, son los que pueden quedarse con algo. Pero también hay otros que dicen, no, no voy a entrar, me da miedo, no quiero arriesgarme, mejor prefiero quedarme pobre y no voy a entrar a sacar nada de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero es eso como muy común. No sé si quieres comentar algo tú. Sí, justo eso te iba a decir, que además hay una similitud con una de las historias de las mil y una noches en estos relatos, ¿no? Sobre todo estos que tú mencionas acerca de las cuevas, que es justamente la historia que a lo mejor ya conocemos como las versiones más modernas de Aladino y la lámpara maravillosa, pero justamente era una cueva así, era una cueva sobrenatural en la que había muchísima riqueza y que tenía que salir sin tocar nada. Yo recuerdo que en las mil y una noches es sin tocar nada. Porque en el momento en que lo tocas, entonces ahí sí ya hay un problema, se cierra la cueva, ya nadie puede salir. Y justo era como una forma de tentación porque todos los que entraban pues veían tantas riquezas, tantas joyas, tanto oro que no podían no tocar nada. Y que me recuerda esa escena del laberinto del fauno, ¿te acuerdas tú? Sí. Cuando a la niña le piden que entre a la casa donde está el monstruo de los ojos, ¿no? De las manos, y, y las haditas que la acompañan le dicen que no toque la comida. Ah, Si toca la comida, le pasa algo malo, ¿no? Entonces, pero la niña no lo tiene claro porque se lo están diciendo por medio de señas. Y cuando toma unas uvas y se las come, es cuando el monstruo despierta, ¿no? Y le empieza a perseguir. Bueno, entonces, ese tipo de pruebas también, porque eso es una prueba, ese tipo de pruebas son las que también encontramos de manera tradicional. Mencionas tú las mil y una noches, claro, y hay que recordar eso, las mil y una noches que nosotros conocemos ya como libro, en realidad es una recopilación de cuentos tradicionales que vienen todavía de antes, o sea, mucho antes de que se pusiera por escrito las mil y una noches, ¿no?
Y muchas de las historias que nosotros estamos contando ahorita y de los tópicos que encontramos vienen justo de la tradición. ¿Quién sabe desde hace cuántos siglos, no? Algunos los podemos identificar como este que identificas tú, pero otros puede haber más que tengan igual una cantidad de siglos circulando de manera oral. Y claro, siempre se van cambiando, ¿no? Para alguien que no tiene muy clara esta tradición, ve la película del Laberinto del Fauno y le puede parecer novedoso, curioso, extraño lo que pasa ahí cuando la niña entra por una llave y se le ocurre comerse las uvas, ¿no? Pero alguien que conoce la tradición, por supuesto que recuerda, dice, claro, o sea, ahí está el motivo de la prohibición. Puedes entrar y sale bien, pero tienes prohibido hacer esto. Esas son las pruebas del diablo, son los motivos, es el motivo, ¿no? Si haces tal cosa, eso sale mal, vas a tener un castigo o no logras el objetivo. Entonces, ahí están. Claro. Y por ejemplo, ahorita que estamos mencionando otras tradiciones, voy a darte dos ejemplos más. Uno de tradición antigua también, que es que Dios también hacía ese tipo de pruebas, ¿no? Y ahí tenemos en un pasaje bíblico cómo Dios le pone esta prueba a Abraham para ver si realmente tiene fe y le dice que debe sacrificar a su único hijo, ¿no? Entonces tenemos estas similitudes de las grandes pruebas. En este caso son incluso deidades antagónicas. Bueno, no sé si sea correcto decir deidad, pero pues es el rey de las tinieblas, el diablo, ¿no? Pero tiene este mismo elemento de poner pruebas y pruebas fuertes, ¿no? Son pruebas pequeñitas. Y el otro es un relato igual que retoma esta tradición que es muy moderno, que podemos ver ya sea en el libro o en la película de Coraline. Que no sé si recuerdes que es también que Coraline entra a otro mundo con su mamá de ojos de botón y también tiene que evitar ciertas cosas para poder salir de ese mundo, porque si no se va a quedar atrapada. No recuerdo. Una de las cosas es no dejarse poner los ojos de botón, ¿no? Una de las cosas, Pero no ajá. recuerdo qué otra prueba había. Pero Ah, es que ella no tenía que creer que era su mamá, porque recuerda que la mamá tenía mucho trabajo, el papá tenía mucho trabajo y Coraline quería atención. Y la mamá, ojos de botón, le daba toda la atención que Coraline quería. Y le hacía de comer y le preparaba cosas y le daba mucho cariño. Y ella no tenía que dejarse convencer, porque si se dejaba convencer, se quedaba ahí. muy bien. Y Ahí era está. nuevamente caer en la tentación, ¿no? En la tentación de que tus deseos se hagan realidad. Claro, obtener un beneficio. En este caso, la atención de los padres, ¿no? Que no le estaban Ujú. dando vamos a decir, en la vida real, ¿no? Y, y aquí es interesante porque ahora que mencionas el ejemplo de Coraline, a la puerta de entrada es como lo que encontramos en las leyendas tradicionales en cuanto a las cuevas, ¿no? O sea, porque la gente dice, o sea, esas puertas de entrada son umbrales a otro espacio, a un espacio maravilloso. No son cuevas normales y no son puertas de entrada normales, ¿no? En esas se cuenta, por ejemplo, una de las cosas que encontramos de manera tradicional es que se aparece la cueva en cierta fecha o se aparece la cueva solo en ciertas ocasiones o para ciertas personas. No es una cueva que esté ahí siempre, sino que en algún momento se abre, se presenta y es cuando se puede entrar, ¿no? Y entonces con Coraline, en la película de Coraline, es eso. O sea, de repente encuentra la puerta y cuando encuentra la puerta nos damos cuenta, incluso visualmente, de que es un pasaje a otro lado, que no es un lado normal, no es salir al cuarto de al lado, es un pasaje a un mundo diferente, ¿no? Entonces, bien, ese ejemplo está muy, muy bueno. ¿Quieres comentar tú algo? Pues
Más bien me acordé de otra historia que tiene que ver con pactos con el diablo. Aquí no es alguien que hace el pacto, sino alguien que ve cuando el diablo va a cobrar ese pacto. No sé si quieres que la cuente de una vez y que tiene que ver porque se pierde también en una cueva. Entonces voy a empezar a contarla. Esta historia la contaba mi papá y nos decía que allá en el rancho donde vivía él, que era en Chiapas, que algún conocido, alguna vez que estaba lavando en el río su caballo y así, estaba él muy tranquilo lavando su caballo y pasó un señor charro, vestido muy elegante, en un caballo pura sangre que no se iban a encontrar fácilmente por allá, que llevaba un muerto atravesado en ancas. Entonces, el señor elegante le dijo al otro que si le podía hacer el favor de lavarle el cuerpo y que él a cambio le iba a dar unas monedas de oro. Entonces el señor, como si eso fuera muy normal, dijo que sí, que claro. Bajó el cuerpo del caballo, lo metió al río, lo lavó, volvió a poner el cuerpo en ancas y el señor elegante le dio sus monedas de oro y lo vio que se alejaba para irse a perder rumbo a una cueva mágica también que se supone que estaba por allá. Y el señor después, cuando cayó en cuenta de lo que había hecho, de que le había ayudado al diablo a lavar un cuerpo que seguramente tenía agua bendita y que el diablo había ido a reclamar porque seguramente ese señor había hecho pacto con él, cuando este señor cae en cuenta de todo ello, empieza a enfermarse y del susto muere una semana después. Entonces, aquí estamos viendo que en esta historia no es el señor que haya hecho pacto con el diablo, pero él vio cuando el diablo fue a recoger un cuerpo para llevárselo con él al otro mundo, pero tenía que primero lavarlo porque presumiblemente lo habían puesto en el féretro con lo habían bañado con agua bendita y así no se lo podía llevar. Entonces, el señor muere, en la historia el señor muere una semana después por la impresión de haber ayudado al diablo. Muy bien, pues ahí está. Y podemos ir, con estas historias podemos ir armando como una historia ah, mayor, digamos, ¿no? Como, es como lo que continuaría, ¿qué es lo que pasaría después? Se hace el pacto, el diablo se presenta a cobrar, ¿qué puede pasar después de cobrar ese pacto, ¿no? Entonces, pues me parece que está muy bien. Ah, ahorita que estabas hablando de cobrar, justo si nosotros recordamos la película de Robert Johnson que yo mencionaba hace rato, ¿no? Recordemos, Robert Johnson es el bluesista, pero sobre él hay una película que se llama La Encrucijada de Crossroad, ¿no? Con este actor de Karate Kid, que ahorita se me fue el nombre, ¿no? Pero bueno, es un actor muy conocido, que ahora ya está incluso en una serie en Netflix reciente, ¿no? Con el mismo personaje. Pero bueno, hacen la película de la vida de Robert Johnson, donde se supone que ya le toca pagar, ¿no? Y la película es sobre eso, sobre que ya le toca pagar, y entonces el niño, bueno, que es un adolescente, no es un niño, el joven que interpreta ay, ¿cómo se llama el actor? No, se me fue, pero ahorita me lo, va, quien lo vea va a saber exactamente quién es, ¿no? Eh, es el que hace, lo acompaña a pagar a Robert Johnson, pero van con el plan de hacer un trato a cambio, ¿sí? O sea, para que no le cobre y se lo termine de llevar como se supone que ya le toca, se trata de ir a hacer una negociación. Para quienes seguramente hay gente que no ha visto la película y bueno, para quienes no han visto la película, no vamos a platicar nada más, pero, pero ahí el asunto es ese, o sea, ante la deuda que ya toca pagar, van a renegociar esa deuda de otra manera, ¿no? Para ver si se puede salvar Robert Johnson, si se puede salvar de ese pacto que hizo, ¿no? No contamos más sobre ese final,
pero bueno, ahí vale la pena ver la película por la historia que se cuenta y por la música que acompaña la película, ¿no? Que creo que para quien le gusta el blues, pues sí la disfrutará mucho, ¿no? Pero el documental que está en Netflix o estaba en Netflix, no sé si todavía esté, de la vida de Robert Johnson, vale mucho la pena porque lo cuenta, es un documental y cuenta ya con más detalle cómo pudo haber sido ese posible pacto, ¿no? Sin decir que realmente pasó, sino simplemente revisando los testimonios de quienes lo conocieron, que dicen, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Una de las cosas que se dice es esa. O sea, Robert Johnson no era como muy bueno con la guitarra, entonces se desaparece, quienes lo conocían, pues eh, ven que se desaparece, él se va, no se sabe a dónde, y después de año y medio regresa, más o menos año y medio, regresa siendo un excelente músico, ¿no? Y además con sus composiciones de blues, y eso es lo que sorprende a todo mundo, ¿no? Y por eso empiezan a pensar, claro, seguramente hizo pacto con el diablo, y entonces por eso es que se hizo tan buen músico. A nadie se le ocurre que tal vez estuvo ensayando todo el tiempo y con un buen maestro y así fue como pudo haber aprendido, ¿no? No, como que normalmente no pensamos en esas explicaciones, pensamos más bien en, seguro que fue por el pacto con el diablo, ¿no? Supuesto. No sé si quieres comentar algo tú, algo más, Aida, Sí, o sí, tienes otra historia. justamente. Pues no era historia propiamente, sino más bien hablar acerca de estos pactos con el diablo. Em, Siempre se ha tenido también muy como presente la figura del diablo y del mal y de que podemos entregarle el alma, ¿no? Hay que recordar que según la tradición judeocristiana, también San Benito, si mal no recuerdo, Marco, y no sé si tú lo recuerdes, él también hace pacto con el diablo, pero le gana al diablo. Y por eso entonces él pues no tiene que pagar su deuda con el diablo. No sé si te acuerdas de esta historia, que también es No, no me acuerdo. conocida. Ajá, de esa historia no me acuerdo, pero sí de esa situación. Incluso en la tradición hay un personaje tipo que es el que hace pactos con el diablo. Es una de las posibilidades, no es la única, pero lo engaña, ¿sí? El personaje se llama, en los estudios de tradición se llama el trickster, que es como el del truco, el que tiene su truco, ¿no? O sabe hacer trucos. Y entonces son personajes normalmente son más que leyendas, aunque sí hay leyendas, no recuerdo ahorita exactamente alguna en concreto, pero sí, en la tradición, por ejemplo, judía, hay varias leyendas de ese tipo, ¿sí? Donde cuentan de personajes que hacen el pacto con el diablo y lo engañan, lo vencen y entonces el diablo queda como un tonto, ¿no? Y claro, quien hizo esto, pues queda como una persona muy inteligente, muy ingeniosa, ¿sí? Y muy valiente además, porque se atrevió a hacerlo. Entonces, ese tipo de personaje normalmente se relaciona con esas historias donde sí se meten, dicen, órale, hago el pacto con el diablo y al final lo vencen, ¿no? Entonces, podemos hacer, aunque es, aquí hay una frontera difusa entre si algunas son cuentos o son leyendas, lo podemos ver, pero podríamos revisar esas historias en algún momento, porque vale la pena, como cuento, como leyenda, pero vale la pena porque lo encontramos así, con esos trucos, porque además los trucos son realmente, algunos son muy ingeniosos, otros son muy divertidos o son las dos cosas al mismo tiempo. Claro, fíjate que uno de estos cuentos que yo ahí sí considero que en algún momento va a valer la pena que hagamos esta diferencia, o bueno, que expliquemos esta diferencia. Había un cuento que me contaba a mí mi papá cuando yo era niña, que él me contaba de memoria y que a su vez su papá le contaba de memoria, y que hablaba sobre esto, sobre una persona que había sido capaz de burlar al diablo, pero no porque hiciera pacto con él, sino porque su papá lo había entregado
a cambio en un pacto que hizo el papá de este joven, porque era un joven cuando tiene que irse a vivir con el diablo. Y bueno, lo curioso de este relato es que mi abuelo se lo contaba a mi papá, pero se lo contaba a detalle y de una manera fiel. O sea, por eso también digo que sí, sí puede ser considerado un cuento, no tanto una leyenda, desde que era niño. Y mi abuelo pues no tenía manera de tener cuentos, libros o acceso a este tipo de cosas donde vivían. Pero mi papá me lo empieza a contar a mí y cuando yo empiezo a hacer este rastreo de leyendas y tal, me doy cuenta de que hay una leyenda muy parecida que me parece que es de origen escandinavo por allá, que recogen los hermanos Grimm en alguna de estas compilaciones que hacen. No es un cuento tan conocido, porque conocemos normalmente otros de los hermanos Grimm, ¿no? Que incluso Disney ha hecho películas, pero este del ahijado del diablo es un cuento también tradicional en otro lado. Entonces viene este elemento de la persona que burla al diablo y que puede deshacerse de ese pacto que hay o de esa cadena que hay, ¿no? De que ahora me tengo que quedar aquí con el diablo o algo por el estilo. Y la que yo te decía de San Benito, pues es muy similar, la recoge la tradición católica, pero es un santo que se vuelve santo justamente porque le vende su alma al diablo, luego burla al diablo y entonces ahora protege a los demás para que no anden acercándosele al diablo, ¿no? Y aquí me acordé de dos cosas, que uno, eh, esos engaños del diablo los tenemos en la misma historia de Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Que si recuerdas en algún momento, Aladino engaña al genio para que se vuelva a meter a la lámpara, ¿sí? Porque de esa encontramos variantes también, la encontramos en otras historias, ¿sí? Pero es cuando le dice, no, no te creo que tú hayas salido de ahí, me estás engañando, eso es imposible, tú no puedes, tan grandote, no puedes haber estado adentro de la botella, ¿no? O de la lámpara, porque también puede ser una botella en alguna historia, ¿sí? Y entonces, eh, pues pica el orgullo del genio y le dice, ah, cómo no, te voy a demostrar que sí, se mete a la lámpara o se mete a la botella y en ese momento la tapan y ya quedó atrapado, ¿no? Entonces, es ese tipo de trucos, o sea, que con ingenio pueden vencer al personaje, ¿no? Aquí lo regresa a la lámpara o a la botella, porque esa historia o eh, ese motivo se encuentra en algunas historias con una botella, pero es la misma, el genio que engañan y entra a la botella, ¿no? Y luego, para explicar esto del engaño, en el caso del ahijado del diablo, pues también hay que recordar eso, que la famosa película de Macario que pasan cada año cerca del 2 de noviembre, ¿no? En televisión y que todo el mundo la hemos visto, bueno, todos o casi todos los mexicanos la hemos visto, ¿no? Que es una película muy clásica del cine mexicano y muy buena además, porque hay que decir que es una buena película. El truco, el truco que mencionas tú, lo encontramos cuando Macario se lleva que no recuerdo ya si es un pollo o es un guajolote, ¿no? Pero se lo lleva completo porque se lo quiere comer él completo y que llega Dios y le pide compartir y no le quiere compartir, ¿no? Y llega el diablo y también le pide compartir y tampoco lo quiere compartir. Y cuando llega la muerte, a ella sí le comparte, ¿no? Le comparte porque, no porque la va a engañar, porque la muerte le pregunta después, ¿por qué no? Por qué conmigo sí compartiste tu comida, el guajolote o el pollo? Y le dice, porque mientras estemos comiendo no me vas a llevar. O sea, está ganando tiempo para no morir, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, con él, con la muerte sí acepta compartir para ganar tiempo y seguir vivo. Que además
esa historia la encontramos también en una película de Bergman, ¿no? También, que es muy clásica. Entonces, esas historias las vamos encontrando, ¿sí? Y por eso lo interesante de esto que estamos comentando es cuando empezamos a reconocer motivos o cuando empezamos a reconocer tópicos que decimos, claro, esto es igual, cambian los personajes, ¿sí? Cambian los elementos, pero cuando entendemos que la función es la misma, decimos, claro, es la misma historia, es la misma situación, porque al final muchas de estas historias, pensando en el cine clásico, pensando en las leyendas, pensando en los cuentos, se nutren de una tradición oral, ¿sí? En la que se van renovando, se van actualizando estos tópicos, estos motivos. Entonces, bueno, es también bastante interesante esto, cómo lo vamos encontrando, ¿no? Claro. Ahorita que estás hablando acerca de cómo se van renovando también estos, pues esta forma de presentarlo, pero que retoman los mismos tópicos y los mismos temas, em, estaba recordando desde la visión hollywoodense, no sé si te acuerdas, una película ya también muy vieja, pero pues más contemporánea, que creo que se la tradujeron en México como Al diablo con el diablo, que es muy cómica y el tono es totalmente cómico. Y al final, pues pasa lo mismo. Quien está haciendo pacto con el diablo termina librándose de él, ¿no? Entonces, no se tiene que ir al infierno, al final consigue lo que quería de otra manera y el diablo no se puede llevar su alma. No sé si la recuerdes. No, no recuerdo. Yo pensaba más bien en la de Joe Black. No es la de Joe Black? Ah, esa es otra también, pero digamos que Joe Black está un poquito más, Es más pues más seria. romántica, más dramática, ¿no? Y esta, la que yo te digo es totalmente chusca, sale Brendan Fraser. Ah, ya. Ajá. Sí, no, esa Es no. totalmente cómica. O sea, sí es un pacto con el diablo, sí retoma estos tópicos, Pero es pero es comedia. cómica. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, porque la de Joe Black es una película más seria que retoma el pacto con el diablo en ese sentido que estamos nosotros mencionando de, claro, a partir de poder y riqueza, ¿no? Porque hay que decirlo también, o sea, no es nada más la riqueza, sino el poder que implica, ¿no? Ese dinero. Entonces, bueno, pues ahí está, serían un montón de historias ya que nos suenan y vamos recordando y las vamos mencionando, ¿no? Es, Sí. no sé si quieras comentar otra cosa o quieras contar otra historia o ya vamos cerrando, tú dime. Em, pues yo creo que vamos cerrando, porque historias yo creo que podemos todavía recordar un montón, así que yo creo que vamos a ir cerrando. Seguramente en otro momento vamos a tener que volver a hablar de los pactos con el diablo, porque ahorita hablamos acerca de algunas naturalezas de los pactos, ¿no? Posteriormente seguro encontraremos más. Así que me parece que además el tema de la tradición y de los elementos que conforman la tradición, pues es prácticamente inagotable, ¿no? Muy bien, y pues también podemos tal vez pensar que nos pueden enviar historias, ¿no? Recuerden que nos pueden enviar historias, ya sea que las escriban ustedes o si prefieren y es más cómodo, grábenlas y nos mandan el clip de audio. Nuestro correo es narrativasdiversas@gmail.com, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden enviar sus historias. Con esas historias después ya podemos hacer otro programa y también que nos sigan en el canal de YouTube, Nunca Te Han Espantado, y en la página de Facebook que se llama igual, ¿no? En las dos, Nunca Te Han Espantado, ¿sí? Y sí, quedan pendientes y seguramente haremos más historias después, más adelante. Por supuesto que sí.
Pues ya nada más queda reiterar la invitación. Ya saben que siempre estamos abiertos a conocer sus historias, a escuchar sus historias cuando las manden en audio, para que nosotros podamos explicarlas, exponerlas, contarlas aquí en el programa. Y pues seguimos en contacto, estaremos trabajando para hacer más episodios y nos vemos en otra emisión más de Nunca te han espantado. Un gustazo, Marco. Soy Aida Chacón y pues los invito a que nos sigan en redes y en nuestra siguiente emisión. Muy bien, pues muchas gracias. Y para que nos propongan temas que también en algún momento pueden proponer temas y ya nosotros hacemos nuestra tarea, investigamos, conseguimos las historias o nos las envían también y con eso armamos los programas que faltan, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.